Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy tenemos el gusto de iniciar el ciclo de conferencias que organiza todos los años el Centro de Estudios Manuel Belgrano y que en este momento y que hoy lo iniciamos con la presencia y la conferencia que nos va a dar el doctor Eduardo Mayo. Bueno, la intención que siempre tenemos al organizar estas conferencias es transmitir un mensaje distinto a la gente, al pueblo en general, a la gente que está acá, que concurre. Es un mensaje distinto al que ya conocemos y nos están dando todos los días a través de los medios de comunicación, de los diarios, de las revistas, que generalmente son falsos. Y acá venimos a encontrar como un oasis de verdad. Y bueno, esa es la intención que nosotros le queremos imprimir siempre, todos los años. Y esperemos que nos dé resultado. Por lo menos uno vislumbra que puede ser así, de acuerdo a la calidad de la personalidad que tienen todos los invitados, los conferencistas que nos brindan su colaboración. Y bueno, nada más. Quiero también que estoy pidiendo que sirva este momento, este homenaje, esta iniciación del curso, que sirva de homenaje a la memoria de Juan José Alonso, por quien solicito que recemos unas oraciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Padre, Espíritu Santo. Bueno. A mí me toca hacer las aclaraciones académicas de Eduardo, a quien lo tengo como director en el Colegio San Francisco así de Villegas. No voy a mostrar la foto porque se suspendería el curso que tiene a la entrada de su currículum. Pero vamos a citar algunos, no todos, para no quitarle más tiempo. Es profesor en filosofía en el año 2007 y en el 2009 se licenció en filosofía en la Universidad Católica de La Plata. Estudió abogacía también, con estudios que no los terminó, y en el 2005 ya empezó a participar en los congresos internacionales sobre Antonio Romini, que se dio en la Universidad Católica de Buenos Aires. Participó también en un simposio en el 2013 de estudios medievales de educación medieval en Santiago de Chile. Participó también en las jornadas tomistas que se hicieron en Jujuy. En el 2014 en la Internacional Medieval Congreso del Reino Unido. En 2015 dictó varias conferencias para la formación de jóvenes en temas culturales. La experiencia laboral, desde el 2005 trabaja en diversas escuelas privadas. En el 2010 como profesor de la Universidad Católica de La Plata, en curso de Teología Dogmática, Lógica y Antropología Filosófica. Es profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Católica de San Pablo, Arequipa, Perú, donde dictó los cursos de Introducción a la Filosofía, Antropología, Metafísica, Ética y Filosofía de la Naturaleza. Autor del proyecto de la primera traducción al castellano del libro La Sentencia de Pedro Lombardo, editado por la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa, Perú. Autor del libro La Filosofía Cristiana de Clemente Alejandría, en Madrid, 2012.
Fue vicedirector del Colegio Mackay de La Plata y actualmente es vicedirector del Colegio San Francisco de Asís de Villa Elisa. Profesor en la carrera de Filosofía de la Universidad Católica en materia de Filosofía Medieval, cuestiones de Filosofía Medieval, Estética y del Seminario Visión Cristiana del Mundo y de la Historia. Profesor en la carrera de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de La Plata. Profesor en la carrera de Cursos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas en la materia de Antropología. Y profesor en la carrera de Ciencias Políticas en la materia Introducción a la Filosofía. Bueno, buenas noches, Eduardo, de tenerte acá y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. El tema cuando me pidieron, ¿no?, una conferencia, uno siempre piensa qué es lo que viene investigando, qué es lo que sería interesante. Yo hablaba con Miguel y digo, bueno, siempre sabiendo que es un centro de estudios de geopolítica, también uno trata de orientar la charla, concatenarla con las demás que vengan y con el espíritu un poco del curso, del grupo. Así que yo creo que más allá de cómo lo exponga, la virtud de esto es que es un tema interesante porque es desconocido. Quiero decir, es una realidad desconocido porque no tenemos por qué conocerlo, porque lo normal es que uno conozca lo que está alrededor de uno y lo que le llega, los medios de comunicación en eso juegan un papel importante. Bueno, entonces la cultura europea, el interior, el día a día, los últimos 5 años de la realidad europea, es difícil de que uno le llegue si no hace un esfuerzo de mirar algún canal y quedarse viendo alguna realidad allí, ¿no es cierto? Y escuchar, interpretar el idioma, tiene que saber el idioma para esto, porque si no es difícil. Entonces tiene que ver algo, no sé, sea de la Deutsche Welle, sea de la BBC, sea de TV5 en Francia, cualquiera de estos, ¿qué tal? Si no, le va a ser difícil saber esa realidad. Y yo creo que desde ese punto, por lo menos, es interesante. El título de la conferencia, yo le puse la deculturación de Occidente y la era postcristiana. Deculturación no es un término castellano, es un término francés, deculturación, porque sería desculturización, digamos, ¿no? Eduardo, ¿podrás? Sí, creo que vamos a agradecértelo todos. Entonces, deculturación de Occidente y era postcristiana. El subtítulo, claves para entender la aniquilación de nuestra cultura. Decía Ernest Renan, el famoso poeta, vivimos de una sombra. Nuestros hijos vivirán del perfume de un vaso roto. Yo lo pongo de cabecera, esta frase de Renan, porque implica la realidad actual. Renan no es actual, digamos, pero viene muy bien para interpretar el espíritu de lo que quiero decir. Vivimos nosotros hoy de una sombra, de lo que fue, y nuestros hijos, no generaciones posteriores, nuestros hijos, que ya están, que van a crecer, vivirán del perfume de un vaso roto, la realidad que se ha esfumado y se está fumando y queda solo el rasgo, ¿no es cierto?, la huella. Lo primero que voy a hacer, digamos, para simplemente que no sea una charla informativa de la realidad europea cultural actual y de ciertas resistencias, que eso es lo más interesante también para presentar, especialmente haciendo foco en la realidad francesa, es aclarar, porque yo hablo de deculturación, tengo que hablar primero de qué es cultura. Y como yo soy profesor de filosofía, lo voy a encarar desde esa perspectiva, tratando porque es difícil definir es poner límites, y es difícil porque requiere un acto de cierta precisión, ¿no es cierto?, para esto. Entonces, bueno, lo primero que me parece interesante es que tratemos de ver qué es la cultura, para luego por qué hay una desculturización y en qué termina eso. Toda sociedad expresa sus convicciones más íntimas y significativas por medios que le aseguran a su vez la transmisión y acatamiento por parte de generaciones sucesivas. Ningún grupo humano genera bienes para ellos mismos
dejando de lado a la posteridad. Si genera bienes es, no para mí, salvo en nuestro tiempo actual, digamos, ¿no? Pero genero bienes que quiero que sigan, porque son bienes, porque el bien es difusivo de sí mismo, y entonces tiende naturalmente a prolongarse en el tiempo también. En la conciencia de grupo se encuentran perfectamente determinados los mecanismos para la supervivencia de dichos valores y formas que configuran lo propio de una civilización. La criba a la que se somete dicha configuración es de diferente duración dependiendo del caos o progreso que esta sociedad atraviese, pero siempre de cierta duración, lo que asegura que varias generaciones deban intervenir en la plasmación de ese sentir propio. A los aspectos de fondo de las diversas manifestaciones de esa sociedad se las conoce como cultura. El aspecto de fondo de las manifestaciones. Uno ve la manifestación como el efecto, pero el efecto no es la causa. Entonces, lo que yo tengo que investigar o tengo que tratar de ver es qué causa esa manifestación. Vulgarmente, normalmente diríamos, se refiere a ella, a la cultura, como la totalidad de pretensiones y formas relacionadas a las bellas artes, a los altos estándares de una sociedad, como la alta cultura, digamos. Así como en psicología la personalidad se compone de elementos heredados y elementos adquiridos para formar la personalidad, así también la cultura es aquella pléyade de personajes y hechos que desafían la determinación de un pueblo y que la enmarca en sus más libres realizaciones. Porque la cultura tiene que ser libre, porque si no es libre, no es cultura. Para que la memoria de una civilización perviva, entonces, sus expresiones deben poder legarse a la posteridad de manera tal que exprese inequívocamente la relación con aquella, que la descendencia de aquel grupo social sea identificada con unas formas de ser propia orgullosamente mantenidas. Y para que esto se convierta en un sello identificativo de un pueblo, es menester una clara conciencia del valor que tiene ser de esa manera específica y de los peligros de abandonar tal conducta. Peligros que por otra parte pueden haber experimentado en alguna época pasada al perderlos, mostrando de esta forma que otras recetas no funcionan, otros caminos. Y esto es lo que le pasó un poco a Alemania, ¿no es cierto? Alemania, al perder en el siglo XIX, siglo XX, al perder ciertamente un rumbo y caer, ¿no es cierto?, en las ideologías, cae su cultura, cae la civilización alemana por un intento de proyección pangermanista, ¿no es cierto?, y todas estas ideologías que inspiraban esta ideología, y después al caer se da cuenta y retoma la grandeza. Por ejemplo, cito el pueblo alemán porque tiene conciencia de su grandeza cultural. Es un pueblo que tiene orgullosamente, buena o mala, pero la conciencia está. Así podemos resumir que la cultura, y acá intento un esbozo de definición, es el conjunto de bienes espirituales y materiales, en ese orden, que se expresan en las costumbres de un pueblo, que tienden a la perfección del mismo, porque si no perfeccionan al pueblo, entonces no es cultura. Cualquier porquería, ¿no es cierto?, que el pueblo haga no es cultura, porque no lo perfeccionan, y generan una cosmovisión particular o propia y un juicio axiológico que engendra manifestaciones específicas de esa sociedad o civilización. La elasticidad de una cultura va a estar dada por la resistencia de esos valores a las diversas adaptaciones que de ella se haga, manteniendo inamovible su eje central. Acá, en este sentido, hay una imagen que me parece que puede expresar bien esto, que es la del ancla, la cadena y la boya, es decir, donde uno ancla sus valores, donde uno afirma, ¿no es cierto?, su identidad en unos valores determinados. Después, las manifestaciones de ellos, como la boya que está flotando arriba, esa boya, esas manifestaciones van a poder moverse en una determinada cantidad, en un radio determinado, que le va a permitir el ancla. Si eso se rompe, entonces esa boya termina en el medio del mar haciendo cualquier cosa y desconectada totalmente de los valores que la motivan.
Esa es la elasticidad, quiero decir. No puede ser rígida la cultura, pero tampoco puede ser tal que no tenga ninguna ancla que lo aferre. Cuanto más firme sea el fondo en el que se ancla, más seguridad tendrá la boya para ser movida en la superficie. Más plasticidad tendrá la cultura para adaptarse a distintas formas, sin perder su esencia. Lo que se conoce actualmente como cultura occidental a veces no es más que un eufemismo para negar las raíces de la cultura grecorromana y cristiana. Las bases de nuestra vida cultural vienen de Grecia, de quien hemos heredado el valor del logos, el pensamiento, la reflexión, la ciencia, la literatura y la poesía, la filosofía, el arte y las formas de organización política, el ocio recreativo. Y de Roma, de quienes tomamos el valor de las leyes, el pensamiento práctico, la organización familiar y social, y del cristianismo, sobre todo medieval, que elevó y coronó esta cultura con valores como la caridad, la misericordia, la cortesía, etc. En este sentido, la cultura occidental se ha vuelto cultura europea y desde allí ha sido exportada a diversos lados del resto del mundo de diversas formas. En América, a partir del descubrimiento, evangelización y conquista, inculturándose el elemento fundamental, la religión católica, y generando una nueva síntesis en la cultura americana. Mestizaje racial, artístico y espiritual. Por ejemplo, con el barroco andino. Pero también la Europa ilustrada de los siglos XVIII y XIX ha exportado por fuerza algunos rasgos generales de su cultura en la esclavitud del colonialismo. Entonces yo aquí se puede ver perfectamente cómo han sido los frutos de una y de otra forma de exportar cultura o de llevar la cultura, este conjunto de bienes espirituales y materiales que conforman una cosmovisión y unos valores. Porque fue libre en la plasmación, porque era elástica esa cultura, en América, y se inculturó respetando ciertos valores, pero permaneciendo ella. En cambio, en la exportación colonialista del siglo XIX, del siglo XVIII, pero principalmente XIX, fue forzada. Entonces no quedó cultura. Hoy Nigeria habla francés, pero no tiene cultura francesa, los nigerianos. Y así podríamos decir con un montón de otras. ¿Por qué? Porque una cosa es la exportación de esa cultura por medio de la invitación de un bien, ¿no es cierto?, que hay y que se puede plasmar de distintas formas, y otra es la imposición, como pasó con el África esclavista, ¿no es cierto? Y en ese sentido, recuerden ustedes, ahora que vamos a hablar de Francia, una figura tremenda en este sentido, Jules Ferry, quizás algunos los conozcan, que es un colonialista, el ideólogo, podríamos decir, uno de los ideólogos más fuertes del colonialismo francés o el colonialismo europeo del siglo XIX, que hizo todo un cambio de educación, de la educación francesa, una revolución muy grande, pero que era el ideólogo porque él sostenía que Francia y Europa, pero especialmente Francia, tenía una misión colonizadora, cultural. Ella tenía que imponer la cultura esa porque era mejor. Y esa es una forma muy distinta de ver la cosa. Entonces, para aclarar los términos, decimos que inculturación supone el conjunto de fenómenos que resulta del contacto directo y continuado entre grupos de distinta cultura y los cambios y modificaciones culturales que se producen en uno u otro grupo o en ambos a la vez. Porque la cultura europea también se llevó a Europa valores de la cultura americana, criolla, digamos. Mientras que la transculturación es la recepción de un pueblo, o por un pueblo o grupo social, de formas de cultura procedentes de otro que sustituyen de un modo más o menos completo a las propias. Hay una transculturación cuando se pierde la cultura y se impone otra, no se incultura. Sociológicamente hemos visto un proceso llamado de occidentalización de la cultura o de las culturas, por el cual una sociedad no europea adquiere parte de esa cosmovisión dejando sentir sus efectos transformadoras en ella. En nuestros días hay una tendencia casi omnímoda de asociar la cultura al progreso. Es cultural una sociedad que tiene un cierto progreso material, sobre todo, ¿no? ¿Qué cultura que tiene, ¿no?
Un pueblo culto es un pueblo que va a la par del crecimiento tecnológico para esta visión y que aplica sus conocimientos a la evolución constante de su sociedad, medida según el avance que ésta adquiere para facilitar los fatigosos procesos a los que los hombres naturalmente se dedican y tener así una vida mejor. Es decir, la cultura acá está asociada a hacer más fácil la vida, menos fatigosa las tareas, y entonces es cultura generar, ¿no es cierto?, aviones que vuelen más rápido, vías de comunicación, digamos, como tecnológicas. No es que estoy diciendo que son malos, evidentemente. Lo que quiero decir es que se ve que es una gran cultura, la coreana, porque tiene muchos autos y teléfonos, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas quiero decir. Nos referimos entonces a siglos de conformación de un etos cultural, es decir, una forma propia de ser, ¿no? Yo quiero decir etos en griego, en el cual los valores espirituales habían ido informando un conjunto heterogéneo de diversos pueblos que aunaron sus valores tras el signo de la cruz. Eso es la cultura europea, la cultura clásica, podríamos decir. A diferencia del Islam o de algunas religiones orientales que aglomeran a diversas gentes, sometiéndolas a una rígida mecánica cultural, el cristianismo, como ya lo había hecho antes Roma, involucró a las naciones del mundo desde su propia diversidad, reconociendo sus riquezas, pero corrigiendo y perfeccionando las carencias o errores que acumulaban en su historia. Así reconocemos un cristianismo oriental de trasfondo más místico, alejandrino, siríaco, de Asia Menor, que tiende a ser menos especulativo y más místico. Y uno occidental, que es donde nos vamos a basar nosotros para afirmar la cultura occidental, que es más especulativo. Aunque ambos se interesaron por la cultura de los pueblos, fue la tradición occidental que prosiguió el camino de sintetizar en la cultura la fe y la razón, en donde la creencia no estaba aislada de la inteligencia, formando así una religión pensante. Esta cultura occidental se conformó alrededor de la cuenca del Mediterráneo, en las huellas del imperio, para luego perder el sur por la invasión musulmana y ganar el norte germánico por la evangelización. Consolidó allí lentamente sus fronteras y se desarrolló, como decíamos, a lo largo de los siglos, asumiendo nuevas formas culturales a partir del descubrimiento de América, mostrando una asombrosa capacidad de adaptación y sacando frutos nuevos, teniendo que purificar estas culturas de las diversas dificultades y muchas veces crueles costumbres indígenas para elevar a una nueva forma más perfecta. Hasta acá el tema, el tratamiento de la cultura y por qué llamamos cultura occidental a esto. Metámonos un poco en el proceso de la deculturación o desculturización, castellanizando el término. Partiendo del concepto de raigambre más bien sociológica, esgrimido por uno de los autores más relevantes que se han encargado de este tema, de la deculturización o deculturación, y que él mismo lo utiliza, él mismo es un poco el promotor de este término, hablaremos del proceso de deculturización o desculturización de la civilización occidental. Por 4 siglos, el mundo occidental se mantuvo reinante y vigente, orgulloso de sí, de sus logros y ventajas para con otras civilizaciones más atrasadas. Pero a partir del siglo XX, Europa ha comenzado un proceso de revisión y aversión a sí misma que termina en el desolador resultado que vemos hoy en día. Hay una postura que sostiene que la cultura se ha extendido en estos años a todos los segmentos de la población. ¿Qué quiere decir esto? No que todo el mundo es culto, sino que lo que hoy es cultura lo posee todo el mundo, porque es social. Ahora vamos a ver. René Camus, se pronuncia Camus, es este pensador francés que quería, uno de los principales que quería introducir hoy, para que ustedes después lo busquen y lo vean. El ideólogo de la teoría reemplacista sostiene lo contrario. Ahora vamos con esto de reemplacista. Argumenta que hay una percepción confusa que hace parecer que en realidad la cultura se ha extendido, pero esto es porque se ha rebajado el concepto de cultura, adquiriendo menor consistencia y haciendo que casi todo el mundo tenga los mismos conocimientos, útiles cuando más, y la misma ignorancia.
Cuando hoy en día nuestra generación alcanza un título universitario, el nivel de conocimiento y madurez, dice Camus, que implica este grado es casi el mismo que en la generación anterior alcanzaba el bachillerato. Esto lo está diciendo en Francia, pero es aplicable prácticamente a todos los países. Apenas el primer certificado de estudios. La universidad hace entonces el trabajo de la escuela secundaria de la primaria, estas de las guarderías, y los padres no hacen la labor educativa en casa, ya que fueron criados por la escuela que le formó en dicha ignorancia. Entonces, claro, es un círculo vicioso que no se puede salir. El arte, la cultura o la música francesa se dedican a las tareas que antes se transferían en los canales generalistas, que imitan las publicaciones y las estaciones de entretenimiento. Es decir, parece ser... Camus, en el libro que se llama La deculturación, la tapa del libro es una foto de la entrada del Museo del Louvre, que bajo la pirámide de la explanada donde está la entrada, tiene una escalera en caracol muy grande donde entra la gente. Entonces, la deculturación él la pone como en la imagen de la cantidad de gente entrando al Museo del Louvre, que es el museo cultural, digamos, más significativo del mundo. Y sin embargo, esa es la trampa, digamos. Parece que hay mucha cultura porque la gente entra a granel a los museos, a este museo tan importante, y sin embargo el producto de esa gente que se supone que está cultivada después en la sociedad es nulo, ¿no es cierto? Es decir, en realidad lo que hacen es entrar a un lugar así como un lugar de espectáculo. Muchísimas son, cuando uno entra al Louvre, me pasó a mí que, digamos, en un momento llego a una habitación, digamos, una sala chiquita al lado de los corredores, y había un montón de gente. Yo pensé que era un lugar para vender cosas de estos que venden después las tazas, las remeras, qué sé yo, del Louvre o de las obras, y no, era la sala de la Mona Lisa, de Da Vinci. Y estaba lleno de gente y se sacaban selfies, ¿no es cierto? Hacían cosas, digamos, muy vulgares que daban la idea de este popularismo cultural, diríamos, ¿no es cierto? Es decir, no estaban ahí para apreciar una obra de arte, que es lo que se va a hacer un museo, sino para mostrarle a los contactos de internet que habían estado en un lugar y que lo toman jocosamente, ¿no es cierto? Es decir, como está pensado el arte para la contemplación. Todo ha bajado de nivel, el nivel de calidad, y la verdadera cultura ha sido sacrificada y reemplazada ella misma por un sucedáneo entre curioso y superficial. Eso es lo que genera el arte, ¿no? Es decir, la cultura, la poesía. Esto es, según Camus, la gran deculturación, el embrutecimiento de los pueblos, el pan y circo. Y si los periódicos tienen más lectores, dice Camus, es en gran parte porque su audiencia potencial ya no puede leer. Incluso cada vez más abundan las oraciones simples y cada vez más defectuosas, con cada vez menos palabras. La paradoja es que el objetivo es cuantitativo y está en el corazón de la ambición democrática en su transposición cultural, dice Camus. Esto mantenido por el dinero a través de la publicidad, las tasas de audiencia y las leyes de mercado, es decir, todo este sistema se mantiene, es favorable al sistema. Así como en el Louvre reduce la importancia convirtiéndose el museo en una mera marca, ¿no? Y cito ahora textualmente el pasaje quizás más significativo de Camus en este sentido. Dice: ha sido tan grande el cambio que en la situación mundial ha sufrido la cultura europea en el siglo presente, que es difícil encontrar su paralelo en el curso de la historia. En comparación con él, los mayores cambios acaecidos en la historia de la cultura antigua, tales como la decadencia de la cultura helénica en el siglo II a.C., o la decadencia del Imperio Romano entre los siglos IV y V de nuestra era, fueron relativamente graduales. No dice que lo nuestro, no dice, bueno, que es un poco exagerado decir que esto es peor que lo que pasó en Roma o en Grecia o en donde sea. Lo que dice es que esto es terrible por la rapidez que tiene. En cambio, aquellos fue una decadencia progresiva, ¿no es cierto? Muy larga a veces. Fueron relativamente graduales y mucho más limitados en sus efectos, eso también. Hace 50 años, prosigue Camus, Europa disfrutaba, tanto en lo político como en lo económico y cultural, de una hegemonía universal que se había desarrollado constantemente durante 4 siglos y no mostraba, al parecer, señal alguna de tocar su fin.
En el curso de poco más de una generación, Europa ha perdido su posición de orientadora del mundo, hallándose actualmente bajo la amenaza de la desintegración. Este doble movimiento de crítica y antipatía hacia las tradiciones sociales y los valores de nuestra cultura es, por tanto, un fenómeno único en la historia. No es el resultado de una decadencia política, ya que precedió a esta y se desarrolló durante el siglo en el que el poder externo de Europa se hallaba en su punto culminante. Al contrario, puede decirse que este levantamiento contra la cultura europea fue una de las causas que precedieron a la decadencia política de Europa, ya que las ideologías antieuropeas han proporcionado a los enemigos y rivales de Europa sus armas más formidables, mientras la pérdida interna de la fe en la cultura europea ha debilitado nuestro poder de resistencia en las relaciones políticas y económicas externas. La migración, fin de la cita. La migración es un fenómeno constatable en toda sociedad, pero dicho proceso requiere la fusión de los migrantes con la cultura nueva. Y dependiendo de las circunstancias, el aporte cultural de quien se integra a nuestra sociedad. Nosotros en Argentina, por ejemplo, tenemos pruebas todavía vivientes de lo que han hecho los inmigrantes europeos, italianos, polacos, checos, que han decidido dejar no solo su tierra, sino sus costumbres y lenguaje para que sus hijos crezcan como argentinos y no como hijos de inmigrantes. Todos conocemos, creo, en algún momento el caso de algún extranjero que vino a nuestro país y quiso vivir, claro, no podía dejar y no debía tampoco dejar todo lo que era él inmediatamente, imagínense, pero sí que quería vivir en un país nuevo y entonces de una forma nueva. Y entonces, por eso pasa que muchos hijos de europeos del este, por ejemplo, todavía no conservan muchas veces tradiciones. Y a veces es sentido por los hijos o por los nietos, digamos, del inmigrante, porque quisieran. Pero a veces hubo, digo también, una intencionalidad para que su hijo o su nieto no viva mitad acá y mitad allá, digamos, ¿no? Para que se desarrolle en una tierra de inmigrantes como un argentino más. Otra historia distinta son las migraciones que ha recibido nuestra nación desde los países fronterizos, los chinos supermercadistas o los negros senegaleses más recientemente. Pero en todo caso, estas masivas oleadas migratorias europeas han aportado a generar una cultura en nuestro país que no perdió su origen hispánico, pero que se amplió e integró a nuevas formas de ser concordantes con lo que ya poseíamos previamente. En Argentina eso fue un proceso también gradual, donde se fueron integrando. La pregunta que subyace acá es, ¿qué pasa con la nueva gente que va entrando? Si esa gente tiene intención, digamos, si tiene intención de integrarse, si se les facilita la integración, ¿no es cierto?, con determinadas instituciones, eventos, ¿no es cierto?, y cuál es el futuro, ¿qué se piensa, digamos, de eso, ¿no? Inglaterra es un ejemplo perfecto en esta integración, la Inglaterra antigua, no la actual, ahora voy a criticar la Inglaterra actual. Bretones, pictos, ibernos, es decir, tribus celtas, se fusionaron a partir de la conquista que hizo Julio César después de las Galias, invadiendo Britania. Desde allí surgió una sociedad inglesa, conocida como brito-romana, la que luego se fusionaría a su vez con pueblos germánicos en el siglo VI, especialmente los anglos, los sajones y los jutos. De ahí viene la Inglaterra anglosajona. Pero resulta que Inglaterra anglosajona no termina ahí, o sea, porque primariamente, es más, no es primariamente anglosajona, después va a ser primariamente normanda, porque después vienen las invasiones vikingas y después en el 1066 la conquista de los normandos. Entonces esa unión entre elementos nativos celtas, romanos, anglosajones y normandos fraguó en el año 1066, o sea, el siglo XI, fraguó la civilización y la cultura inglesa, incluso racialmente. Eso pervivió hasta hace poco y todavía pervive de alguna manera. Pero esta cultura inglesa experimentó en todo caso migraciones o invasiones de pueblos semejantes en raza y costumbres, con una apertura a la unificación que se fue llevando a cabo en siglos prosiguientes. Veamos ahora entonces la teoría central de esto, que es el reemplazo cultural. La teoría de Camus, es decir,
Él empieza con un libro, con este libro que se llama La deculturación, que es cómo Europa y cómo Francia particularmente perdió la cultura. Qué cultura tenía y cómo la fue perdiendo. Y ese proceso de deculturación él lo conecta después con el proceso del gran reemplazo cultural. La teoría se llama así, le grand remplacement de population o de peuple, ¿no es cierto? Es decir, el gran reemplazo de la población francesa y europea en general. La teoría de Camus en realidad se basa en una obra parecida a comienzos de la década del 70 del escritor francés Jean Raspail, titulada Le Camp des Saints. Se tradujo como El campamento de los santos y... Es decir, la traducción es El campamento de los santos, pero la traducción que se encuentra, si la quieren buscar, es El desembarco. Y la tapa incluso de los libros actuales tiene eso, un barco de migrantes, que se ha materializado 30 años después, es decir, esto en los 70, y esta teoría, esta idea... Es decir, Raspail tenía la idea esta, él cuenta que un día estaba en la costa del Mediterráneo y se puso a pensar, digamos, viendo el mar Mediterráneo, sabía que estaba la costa de África enfrente, y se puso a pensar, dice, ¿qué pasa si en un momento desde allá vienen? Y dijo, estamos perdidos. ¿No es cierto? Es imposible, sería imposible parar eso. Por la pirámide inversa de la tasa de natalidad que tiene Europa, ya en aquel momento incluso, la pérdida de la cultura y por la cantidad y necesidad de los que vienen. Esa ecuación le hacía a él... Entonces él genera esta obra de literatura que después de alguna manera se verifica en la historia, ¿no es cierto? Porque no era tan idealista. El reemplazo se da justamente porque no se produce una progresiva asimilación de las características culturales de los nuevos pueblos. En este caso el africano subsahariano, el africano negro y el árabe magrebí, todos musulmanes. Sino que se impone en la cultura europea y especialmente francesa un nuevo modelo superador, eufemísticamente, llamado multiculturalismo, cuando en realidad se da una sustitución cultural. Él habla de un reemplazo o sustitución. Una invasión o choque de pueblos y culturas en la que una reemplaza a otra, pero mantiene el nombre de la anterior, aunque ya no se encuentre en ella nada, ya que habrá cambiado así la raza blanca, algunos teóricos incluso hablan de genocidio blanco, la religión cristiana, las lenguas, que quizás sea el último elemento que vaya a cambiar, las costumbres, la geografía urbana, que ya está cambiando. La mezquita de Rotterdam es la mayor de Europa, es impresionante. La mezquita de Marsella también es impresionante. Eso es la geografía urbana. En cualquier pueblito de Francia que uno iba, había una iglesia, catedral o basílica de estilo gótico o románico, cuando menos. Y estaba el campo, estaban las casas de construcción tradicional, normanda o lo que sea, ¿no es cierto? Esa geografía urbana incluso cambia, y cambia la geografía física de la gente. Pero esto no es todo. Quizá la característica más significativa sea que este plan de reemplazo cultural se produce de un momento a otro. O sea, pierde su esencia, pero se sigue llamando igual. Como algo que ya perdió la esencia, lo que lo hace ser, filosóficamente hablando, se llama de la misma manera. No, si perdió su esencia, ya tiene que llamarse de otra manera forzadamente, porque es otra cosa. Al perder la esencia de algo, eso cambia, es otra cosa. Bueno, entonces no le podemos llamar igual. Pero resulta que quieren llamarle cultura francesa, cultura occidental, al pueblo que ya no está, a un pueblo que ya no está y que ha sido reemplazado de un golpe, va a decir Camus, ¿no es cierto?, por otro. En una sola generación se intenta cambiar toda la población de un país por estos pueblos. Aquí es donde se evidencia la intencionalidad detrás de este supuesto movimiento espontáneo, como han sido siempre las grandes migraciones. Si la cultura europea u occidental recibiera un influjo más o menos importante de movimientos migratorios africanos y árabes, movidos por la necesidad, la guerra o la hambruna, tendríamos un enfrentamiento virtual al menos, un enfrentamiento no violento y no bélico necesariamente, un enfrentamiento porque son dos culturas que se enfrentan, eso quiero decir, ¿no? En la que evidentemente la cultura más alta se impondría con naturalidad sobre la inferior, y entonces la cultura europea no se vería grandemente amenazada, sino que podría acomodar el nuevo elemento a su cultura. En palabras de Camus, cito, lo que yo llamo la gran sustitución
Es la mayor crisis de nuestra historia y el problema más severo al que debemos enfrentarnos hoy. No solamente todas las demás penalidades que padecemos, por más dolorosas que sean, son secundarias comparadas con la invasión que sufrimos, sino que además estas no son, la mayor parte de las veces, más que las consecuencias de esa colonización que lleva camino a volverse irreversible. Inseguridad, dureza creciente de las realidades sociales y de vecindad, violencia en las escuelas, violencia en los hospitales, violencia en el fondo de las zonas rurales, hiperviolencia, pérdida de civilización, embrutecimiento de la población, derrumbe del sistema escolar, derrumbe de las cuentas públicas, crisis de la vivienda, sobrepoblación penitenciaria, deterioro del territorio, etc. Sigue diciendo Camus, todas estas situaciones constituyen otro tantos problemas mayúsculos y es absurdo querer tratarlos o simplemente evocarlos haciendo abstracción de lo que provoca, o por lo menos los agrava terriblemente, el cambio de pueblo y de civilización. Por eso nuestro peor enemigo es la mentira, el silencio impuesto sobre lo que está pasando, esa manera que tienen los dos poderes, el mediático y el político, de hacer como si la gran sustitución o el gran reemplazo y los desastres que conlleva no fueran una evidencia que salta a los ojos y las pantallas. Lo más urgente es volver a la palabra y a su sentido, y a los franceses la fe en su propia mirada, el derecho a constatar por ellos mismos aquello que se les prohíbe nombrar. No somos la fuerza del mal, no somos nosotros los que ponemos el país a sangre y fuego. La moral está de nuestro lado porque el mundo que nos imponen es el de la violencia cotidiana, del atontamiento generalizado y de la desgracia. Para imponerlo, nuestro adversario no dejan de mentir, ante todo por omisión tanto sobre las causas como sobre los hechos. Sin embargo, no hay virtud sin verdad. Sigue diciendo Camus y termina. A este mundo siniestro, de todos contra todos, hay que decirle no, de manera urgente. No al cambio de pueblo, no al gran reemplazo, no a la continuación de la inmigración, no a las naturalizaciones masivas, no a la deculturización, no a la islamización, no a la desaparición de Francia y de su cultura. No solamente debemos rechazar estas cosas con todas nuestras fuerzas, sino que debemos revertir el curso de todas ellas. Camus es fuerte, es un personaje muy polémico, lo tachan, lo que menos lo tachan es de ultraderecha, xenófobo, todas estas cuestiones que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Pero la cultura francesa se enfrenta fuertemente con esto. Otro de los grandes pensadores de esta resistencia en Francia es sin duda el escritor Éric Zemmour, con Z, Zemmour. En su libro Le Suicide Français, el suicidio de Francia, denuncia la disolución progresiva del país bajo la influencia de la generación del 68 y su tríptico de construcción, derisión, destrucción. Repito, de construcción, derisión, destrucción. Quiere decir, de construcción, es un tríptico que va concatenado. De construcción, ahora lo vamos a ver, burla, derisión y destrucción. Pues si finalmente de todo esto llega a la destrucción. En todos los sectores de la actividad francesa. Cito las palabras del propio Zemmour. Hay un grupo de intelectuales que quieren deconstruir, en el sentido de construir, de repensar, ¿no? De desarmar para repensar esa realidad. Quieren deconstruir todas las estructuras tradicionales, la familia, la religión, la patria y más recientemente la identidad sexual, para ser reconstruidos a partir de nuevas categorías y enfoques. Sigue diciendo Zemmour, esto sucede porque todo es social y nada es natural. No hay cosa que tenga arraigo en la naturaleza, todo es una construcción social. Por lo tanto, a partir del mayo del 68 se viene preparando el terreno con pequeños avances y prácticamente sin oposición. La sociedad de hoy está constituida por los resultados de esa deconstrucción y desde sus ruinas se domina al hombre que ya no posee estructura alguna a la que aferrarse, atomizado así a la sociedad en un juego beneficioso para el consumismo capitalista. El hombre está desarraigado, no tiene... recuerdo el padre Sainz en El hombre moderno tiene un capítulo sobre esto, se llama El desarraigo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con eso, no sentirse parte de nada, y eso beneficia, porque después el hombre que no se arraiga a nada, no tiene nada que proteger, ni defender, ni morir por, ¿no es cierto?
está entregado al consumismo que lo lleva, digamos, a llenar su vida desde allí. Eso es lo que dice Zemmour. Me parece, digamos, uno lo puede decir de una manera o de otra, pero me parece bastante bien, ¿no? Sigue diciendo Zemmour. Se llega a esta situación atravesando el tríptico de construcción, derisión y destrucción. Claro está, fin de la cita, perdón. Claro está que tanto Zemmour como Camus, Richard Millet, que ahora vamos a hablar, o cualquiera de los aquí presentados como miembros de esta heroica resistencia, son invitados a los programas de debate político y social en Francia para dejarlos defenderse solos frente a un conjunto de periodistas disidentes o bien pensantes que atacan los argumentos queriendo ver tambalear a su autor en lugar de comprenderlo. Porque es así, el interés está puesto en mantener como un dogma incuestionable la corrección política y lo que esto establece como aceptable o condenable. La inversión de todos estos valores, creo yo, particularmente, tiene su fundamento en aquella deconstrucción, aunque no se llamaba así, porque deconstrucción es una palabra que utiliza mayormente el postestructuralismo, ¿no es cierto?, de Lévi-Strauss y lo usa mayormente, siempre se vincula a Jacques Derrida, el filósofo Jacques Derrida, y a Michel Foucault, cuando no, también. Pero yo lo que digo es que veo filosóficamente esa deconstrucción, esa característica de repensar para destruir en realidad la realidad en la filosofía de Nietzsche. ¿Por qué? Ahora lo digo, ¿no? Nietzsche, cuando este maestro de la sospecha, así se le llama, ¿no es cierto?, nos enseñaba que el bien y el mal, es decir, toda valoración moral y metafísica de la vida, es una mentira, una impostura fraguada por el pensamiento griego antiguo y perfeccionada por el cristianismo. En realidad lo que estaba diciendo es que toda la realidad ha sido un engaño y el hombre debe pensar esa realidad comenzando por lo que está bien y lo que está mal. Él lo dice así directamente, en el ocaso de los ídolos. Götterdammerung se llama la obra. Ahí dice, esto viene de Sócrates y de Jesucristo. Es una imposición moral y metafísica de la cultura griega, en la figura de Sócrates, al que odia, dice Nietzsche, lo odio, y de Jesucristo, el cristianismo y la figura de la filosofía griega. Justamente de lo que nosotros nos preciamos en heredar y en continuar, ¿no es cierto? Cada término, cada palabra tiene que, en nuestra sociedad, una carga significativa inversa a la original, dice Nietzsche, que hace necesario el análisis del que se harán cargo los postestructuralistas, como Michel Foucault a la cabeza, asociando a la concepción nihilista nietzscheana con la sexualidad, con la visión sexualista freudiana, para enseñarnos que la realidad es diferente, que todo lo explican las relaciones de poder que el hombre tiene y quiere instalar en lo sexual, en lo laboral, en lo político y desde ya en la familia, donde el padre monopoliza el poder y lo ejerce tiránicamente. O sea, hay que deconstruir todas estas realidades, hay que repensarlas, pero no es repensarlas para quedarse con alguna cosa, mejorar otra, es para destruirlas. Estos nefastos ideólogos han logrado infiltrar las mentes de las generaciones de la posguerra, haciendo un trabajo de hormiga para arribar, pienso en la escuela de Frankfurt, por ejemplo, ahora, para arribar a la actual situación en la que ninguna de estas estructuras que Zemmour decía tienen ya credibilidad o vigencia. Subyace aquí la pregunta, ¿por qué hacen esto? ¿Y quiénes lo hacen? Es difícil esa respuesta. Desde una perspectiva meramente culturalista debemos decir que las raíces culturales de los pueblos occidentales son un gran escollo para la implementación de un nuevo orden mundial, eso lo sabemos. Y dentro de ese escollo la religión cristiana de los pueblos su mayor obstáculo. Así sucedió con el comunismo soviético, que no pudo hacer olvidar y renunciar a los pueblos eslavos de Europa del Este la fe y las tradiciones culturales vinculadas a esa fe heredada por muchísimas generaciones. Los actores son muchos, pero se aglutinan en un todavía confuso escenario, una serie de organizaciones oficiales y no oficiales que son las puntas de lanza o brazo ejecutor de los grupúsculos que necesitan tierra baldía para implementar un nuevo orden. Para esto se ha venido trabajando hace más de 200 años en realidad, y sus conquistas están a la vista. Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. Supresión de la propiedad privada y de los medios de producción. Abolición del derecho de herencia, destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno de control internacional.
abolición del concepto de familia tradicional y clásica y sustituyéndola por la perspectiva de género, prohibición de cualquier tipo de religión, esto con ayuda misma de la Iglesia Católica, lamentablemente, estableciendo un ecumenismo oficial. Richard Millet, así se llama, es un escritor francés, es otro de estos tres, Camus, Zemmour y Millet, que ha estado en la picota por sus declaraciones políticamente incorrectas, es uno de los muy duros. Yo les recomiendo que si saben francés los busquen alguno de sus videos, hay videos más o menos cortos y otros bastante largos, que también son muy interesantes, pero que hay unos compilados de sus declaraciones muy directas, a mí me parecen brillantes. Dice Millet, cito, siempre digo lo mismo, yo soy blanco, qué horror, católico, qué horror, heterosexual, qué horror, francés de cepa, qué horror también. Él dice, je suis blanc, quel horror, je suis catholique, quel horror, je suis heterosexual, quel horror. Pero, y utiliza este término que en Francia tiene una significación fuerte, que es francés de souche, que quiere decir francés de cepa. Nosotros decimos de pura cepa también, ¿no es cierto? Es una expresión que a nosotros nos es significativa también. Pero esa expresión francesa se dice francés de souche versus francés de papier, o sea, francés por papeles, no culturalmente, y francés cultural, de cepa, de tradición. Entonces yo soy todo esto, dice Millet, y por lo tanto soy inaceptable, soy censurable, soy reprensible, dice en francés, ¿no es cierto? Que es algo así. No pertenezco a ninguna minoría y no tengo derecho a cuestionarme sobre mi identidad porque es fascista si lo hago. Pero si lo hace alguien de raza negra o magrebí está perfecto. Si la cultura, repensar su cultura, si es negro subsahariano o es magrebí musulmán, es que enriquecedor. Pero si yo me pienso en mi identidad cultural, es fascista. Me está prohibido, dice Millet, referirme a mi historia personal, a una herencia cristiana, porque yo creo que Europa es cristiana, que Francia es cristiana, así lo siento profundamente, pero que ya no lo es más, sino que se ha vuelto una especie de auditorium de derechos del hombre, de droit de l'homme, ¿no es cierto? Todos los países han sido afectados por esta deculturación que ha llevado a Europa a convertirse en un continente culto, a convertirse de un continente culto e ilustrado a uno con serios problemas educativos, tanto escolar como universitariamente, donde la cultura ha sido restringida a las bibliotecas o a los museos, que a su vez son visitados por el turismo, como decíamos recién, tanto nacional como extranjero, como si un espectáculo se tratara. Esta sociedad, otrora creadora de la cultura occidental, ha olvidado sus raíces, adoptando sucedáneos más cómodos que lo han llevado a la descomposición desde dentro, para permitir luego que se les arrebate su identidad, llevando incluso a sus nacionales a un rechazo y virtualmente al odio de sus propias tradiciones y costumbres, tachando todo amor por la patria de chauvinismo, de nacionalismo fanático, intransigente y xenófobo. Esto redunda en tierra fértil para el multiculturalismo, que se erige en la actitud más sincera respecto del otro, para integrarlo tal cual es, volviendo a levantar aquel revolucionario gallardete de la tan mentada egalité, porque somos todos iguales, no solamente los franceses, entre nobles y pueblo raso. Ahora esa egalité, esa igualdad se amplía a todo el género humano. No hay una persona mejor que otra y no hay una cultura mejor que otra, según esto, ¿no es cierto? Pero hay países, y acá quiero hacer un repaso breve sobre esto que me parece interesantísimo, hay países que han sentido particularmente este proceso ciertamente provocador. Entre ellos Suecia se encuentra entre uno de los primeros, ya que el impacto en este país es muy grande. Malmö es una ciudad que ya cuenta con más de escuchen bien, cuenta con más de un cuarto de su población de origen musulmana, y donde menos de la mitad de su población es de origen sueco. O sea que el otro resto tampoco es de origen sueco. Es decir, se reparte entre varias nacionalidades. Cierto es que la mayoría de inmigrantes son finlandeses, la primera inmigración que tiene Suecia, y que cuenta con una buena población de alemanes y daneses, pero de pronto uno se encuentra en las cifras que yo analicé para esta charla, de toda la inmigración que tiene Suecia, bueno, aparece Finlandia, es un pueblo cercano, culturalmente también cercano, Alemania, que es
el eje de todo ese lugar, pero uno de pronto se encuentra con unas desconcertantes cifras de somalíes, iraquíes, afganos o etíopes que irónicamente comienzan a mostrar segregacionismo mutuamente entre ellos, como sucede en el estado de la Florida, en Estados Unidos, entre haitianos, cubanos o dominicanos. Es decir, lo que quiero decir es que no funciona, es decir, no funciona abrir simplemente las fronteras y que entren y que ahí queden, porque ni siquiera es justo para ellos, en el caso de que uno quiera hacerle justicia, ¿no es cierto? No proporcionarle medios de subsistencia o de integración eventuales, si es que uno quiere hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, estos somalíes, afganos, iraquíes, etíopes empiezan a segregar mutuamente entre ellos. Y obviamente a los suecos les toca su parte también, ¿no? Un estudio del 2007 sostiene unas cifras asombrosas sobre el ateísmo sueco. Las estimaciones más favorables hablan de que un 46% de la población es atea. Y los estudios menos favorables dan hasta un 85% de ateísmo de los suecos que no creen en Dios. A pesar de ser uno de los países que cuenta con una altísima tasa de inmigración y de ser un país europeo y de ser el país europeo con la tasa más alta de violaciones a las mujeres, Fredrik Reinfeldt, su expresidente, persistía en declarar que el país pertenece antes a los inmigrantes más que a los que tienen 3 o 4 generaciones viviendo en Suecia, y que ésta debe permanecer abierta a las influencias foráneas porque nos enriquecen. No lo voy a decir, pero ya no lo tengo acá, pero ya lo digo. Gordon Brown también había dicho lo mismo en Inglaterra, que Inglaterra le pertenecía más a los inmigrantes que a los nacionales. Esto parece ser, digamos, está marcado como una agenda esto. Si uno lo va atando, se da cuenta de eso. Si no, puede parecer que son originalidades cada tantos años de alguno de estos. Varios ministros del gobierno sueco han declarado que en Suecia no hay una verdadera cultura, sino que esta viene de fuera y que había demasiada gente blanca, sikh, en los pueblos, en los puestos relevantes del gobierno. Esto lo dijo Mona Sahlin, una funcionaria que la pueden buscar, es un dato chequeable. Demasiada gente blanca en los puestos funcionarios. Hay que meter más negros, hay que meter más árabes, hay que meter... Si Suecia va a la vanguardia de la inmigración y el multiculturalismo, ciertamente, Alemania se cuenta entre los que más antiguamente se han plegado a este proceso de pérdida de identidad nacional. Hace más de 50 años que le abrió las puertas a la inmigración por falta de mano de obra, en cuestión laboral. En especial han fomentado la inmigración turca, que hoy cuenta con 2.600.000 habitantes de habla turca, que comen comida turca, visten a lo turco y evidentemente piensan y sienten como turcos. Por lo que no son alemanes de origen turcos, sino un pueblo viviendo dentro de otro pueblo. El número de turcos actualmente supera al total de extranjeros procedentes de la Unión Europea y triplica al segundo grupo de extranjeros, el de los yugoslavos, es decir, de los croatas, ¿no es cierto?, eslovenos. 120.000 turcos solamente viven en Berlín, en lugares como Kreuzberg, un distrito de la ciudad mejor conocida como la pequeña Estambul. Entonces se arman guetos. En Londres yo lo vi, literalmente cuadras donde, me decían después, impera la Sharia, la ley musulmana, para las mujeres, para los hombres, para todos. Ahí no se mete la policía y son edificaciones, negocios, ¿no es cierto?, que tienen el barrio, que no es simplemente en este sentido culturalmente, ¿no? Actualmente hay, escuchen bien, ¿no?, hay 2.300 mezquitas y escuelas islámicas en distintas localidades del país, y en algunas zonas el turco es el idioma más generalizado en Alemania. Además, 1 de cada 100.000 alemanes se convierte al Islam, sobre todo mujeres a través del casamiento, según datos en 2003, que esto ya es viejo. Las reacciones ante estos abusos de inmigración irrestricta son evidentemente tildados de movimientos de ultraderecha, xenófobos, antisemitas y, cuando no, de islamofobia. Pero son cada vez más masivos y van ganando espacio en los medios de comunicación y las redes sociales. Polonia, por su parte, viene realizando masivas manifestaciones el día de su independencia, algunas veces con miembros del gobierno a la cabeza. En estas se pueden ver consignas antiislámicas y una clara apología de la fe católica del pueblo polaco. Es la contracara de esto.
la Europa del Este. Los húngaros, con Víctor Orbán a la cabeza y sus escandalosas declaraciones, afirmando que Hungría necesita que nazcan niños húngaros, porque así lo tildó un diario, de escandalosas declaraciones. Para lo cual, las mujeres menores de 40 años en Hungría, que se casen por primera vez, serán elegibles para un préstamo subsidiario de $36.000. Una tercera parte de la deuda será perdonada cuando nazca el segundo hijo y se suspenderá del todo el préstamo después del tercer hijo. Pero húngaro. Los austríacos suelen también aparecer en los medios de prensa occidentales con noticias sobre el preocupante crecimiento de la ultraderecha en este país. Sebastian Kurz fue el primer ministro, es la excepción negativa entre los países más ricos de Europa, como lo calificó un diario, así, la excepción negativa. Ha cerrado las fronteras en su momento, hace 2 años, cuando el resto de Europa admitía a aquel gran contingente de sirios venidos de a pie a Europa por los caminos del este. El joven líder de 33 años, que ha sido canciller de Austria, se ha plegado a las ideas de Orbán, representando así gran parte de la población de Austria que no quiere ser violada en su identidad, ni violada sexualmente tampoco. Matteo Salvini en Italia es evidentemente una espina en el establishment que no explica cómo posee tanto apoyo popular. Ahora le está yendo un poco peor actualmente, pero digamos, llegó, ¿no?, al principal lugar, siendo que está en contra de la inmigración, el aborto, la comunidad LGBT, etc. Salvini quizás ha sido el más claro al momento de expresar las preocupaciones que tenemos quienes nos enfrentamos a esta perversa ideología que quiere desarrollar otra cultura por medio de la imposición forzada. Dijo Salvini hace poco, esta es una cita textual: no pongan las manos sobre nuestros hijos, dejen a nuestros niños jugar en paz. Si un nene quiere vestirse de azul y jugar a los soldaditos, y una nena de rosa y jugar a las muñecas, que no se lo impidan. Lo único que falta es que los demanden por esto. Y el público que le estaba escuchando se levantó en aplauso, ¿no es cierto? En Francia, les identitaires, los identitarios es un movimiento nacionalista que devino de un partido político que intenta unir a jóvenes franceses y europeos orgullosos de sus raíces y herencias de diversa raigambre, pero partiendo todos del mismo rechazo al sistema dominante. Combaten la explotación de los trabajadores que alimentan el consumismo y el materialismo, la confiscación del sistema democrático por las grandes oligarquías y oposición al mestizaje étnico programado que se sirve de la infiltración islámica en el país. Son pequeños brotes que tienen 1.000 o 2.000 adherentes nada más, pero que ya están haciendo un cierto ruido. En Inglaterra, por ejemplo, se alzó hace unos cuantos años una férrea reacción que tuvo en el BNP, British National Party, a su base y a uno de los más recordados líderes, Nick Griffin, que era un en el Europarlamento, un eurodiputado. Algunos miembros de este partido decidieron salirse y hacer un nuevo partido llamado Britain First, quienes han tenido incluso una directa y provocativa actitud contra la islamización de su tierra, organizando peligrosas manifestaciones con cruces a través de los barrios claramente musulmanes, como en la ciudad de Luton, al norte de Londres, enfrentando a la población y siendo casi linchados por estos. Eso lo pueden ver en Britain First, Luton, pongan algo así y van a ver estos valientes ingleses con cruces y mostrando, digamos, panfleteando, diríamos, a través de las calles de una ciudad totalmente islamizada y donde sale, hay uno que sale que es una especie de carnicero, no es carnicero, de tendero, digamos, que sale y le dice: están celosos porque están preocupados porque les vamos a tomar el país. Entonces ahí se empieza la trifulca, viene la policía, digamos, pero salen a las calles y se meten ahí, digamos, es una actitud muy directa, una acción directa. Paul Golding y Jayda Frentzen han tenido que pagar con algunos meses de prisión su desafiante actitud antimusulmana. Incluso Donald Trump apoyó un mensaje de Twitter de Frentzen, esta mujer, que armó un gran revuelo internacional haciéndose eco la entonces primera ministra Theresa May, castigando la actitud de Trump. Todo el forcejeo por salir de la Unión Europea, llamada Brexit, es un síntoma muy claro de esto. Cuando se votó el referéndum, allá por el 2016, quedó en evidencia cómo se posiciona la población al respecto de los cambios mundialistas. Quienes votaron por permanecer en el monstruo europeo fueron las grandes ciudades como Londres, Birmingham o Manchester,
y en su inmensa mayoría votantes menores a 30 años. O sea, son las poblaciones modernas y los jóvenes. En el interior del país ganó el Brexit y a lo mismo apostaron los votantes mayores de 50 o 60 años. En Estados Unidos la elección de Trump fue una sorpresa para los mismos norteamericanos, que venían con una serie de presidentes que seguían a pie juntillas lo políticamente correcto, siendo Obama el presidente más representativo del establishment, con su política de pansexualización y la sociedad libertaria de toda costumbre. El Tea Party Movement fue otra expresión que pidió continuidad en Trump y en su gobierno a ciertas formas de carácter mundialista. Termino. Christopher Dawson es un historiador inglés, digamos, muerto en los años 70 más o menos, católico, inglés. Tiene muchos textos de cultura, es un referente, y tiene un libro que se llama Religión y Cultura, del cual voy a sacar una cita. Dice Dawson: en efecto, la nueva cultura científica carece de todo contenido espiritual y positivo. Es un inmenso complejo de técnicas y especialidades sin espíritu conductor, sin base de valores morales comunes, sin una finalidad espiritual unificadora. Esto no fue manifiesto mientras la ciencia moderna se limitó a los pueblos de Occidente y mantuvo su conexión con la ideología del humanismo y el liberalismo. Pero ahora que realmente se ha extendido por todo el mundo, su neutralidad o vacuidad espiritual se ha tornado evidente, ya que cualquier Estado que pueda formar especialistas y comprar maquinarias y equipos, como lo ha hecho Japón durante los últimos 60 años, se puede apoderar de ella en su conjunto. Una cultura, dice Dawson, de esta clase no es en ningún modo una cultura en el sentido tradicional, es decir, no es un orden que reúna todos los aspectos de la vida humana en una comunidad espiritual viva. Los acontecimientos de los últimos años pronostican o el fin, dice Dawson, esto es interesantísimo me parece, pronostican o el fin de la civilización o el resurgir de esta. Puesta en la balanza, nos han advertido que a nuestra civilización le falta peso, que el progreso humano alcanzable por el perfeccionamiento de las técnicas científicas separadas de miras espirituales y valores morales tiene un límite. Fin de la cita de Dawson. Para terminar, yo quería mostrar una serie de soluciones o ideas al respecto de cómo salir de esta crisis, digamos, ¿no? Jalones, escalones, de cómo ir rumbeando esto, digamos, a la luz también de lo que han dicho esta gente que hemos escuchado, ¿no es cierto? Toda cultura necesariamente necesita, perdón la redundancia, necesita valores espirituales que la sostengan, pero no cualquier valor espiritual, no cualquier valor que no sea material, diríamos así. Y en este sentido, la cultura europea, la cultura que se llama, a veces por eso es un eufemismo decir cultura europea, cultura occidental, muchas veces es un eufemismo para no decir cultura cristiana, que intervendría e integraría las otras ideas de Europa y de Occidente. Pero la Iglesia Católica, que posee la verdad de Cristo depositada en ella, y que ha generado en la cultura europea principalmente lo que nosotros llamamos cultura occidental, no puede estar aislada y fuera del debate cultural. Entonces, la Iglesia siempre ha dado a Europa el lugar de fundamento que tiene en la conformación de la cultura occidental. Desde al menos, voy a decir al menos, rastreable, León XIII hasta Benedicto XVI, no han dejado los sumos pontífices de advertirnos esta verdad evidente y latente en todos los ciudadanos, tanto europeos como de otros continentes. Europa siempre ha sido un modelo a imitar en las más diversas manifestaciones, siendo el territorialmente más chico. Su Santidad León XIII, en su memorable encíclica Immortale Dei, expresaba las conquistas cristianas que la Europa de los primeros siglos logró. Cito la encíclica. Si la Europa cristiana domó las naciones bárbaras y las hizo pasar de la fiereza a la mansedumbre y de la superstición a la verdad, si rechazó victoriosa las invasiones musulmanas, si ha conservado el cetro de la civilización y se ha mantenido como maestra y guía del mundo en el descubrimiento y en la enseñanza de todo cuanto podía redundar en pro de la cultura humana, si ha procurado a los pueblos el bien de la verdadera libertad en sus más variadas formas, si con una sabia providencia ha creado tan numerosas
y heroicas instituciones para aliviar las desgracias de los hombres, no hay que dudarlo. Europa tiene por todo ello una enorme deuda de gratitud con la religión, en la cual encontró siempre una inspiradora de sus grandes empresas y un eficaz auxilio de sus realizaciones. Juan Pablo II decía en Compostela, en el año 1982, en el acto, se llamaba así, Acto Europeo de Santiago de Compostela, se debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo y que precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de expansión constructiva también en los demás continentes. En una palabra, todo lo que constituye su gloria. Y todavía en nuestros días el alma de Europa permanece unida porque, además de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos, como son los de la dignidad de la persona humana, el profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo de cooperación y de paz, que son las notas que la caracterizan. Seguía diciendo el Papa Juan Pablo II, dirijo mi mirada a Europa como al continente que más ha contribuido al desarrollo del mundo, tanto en el terreno de las ideas como en el del trabajo, en el de las ciencias y las artes. Y mientras bendigo al Señor por haberlo iluminado con su luz evangélica desde los orígenes de la predicación apostólica, no puedo silenciar el estado de crisis en el que se encuentra, al asomarse el tercer milenio de la era cristiana. Fin de la cita. Podríamos decir, ya sin temor a equivocarnos, que todo el pontificado, incluso del Papa Benedicto XVI, ha sido una silenciosa lucha por mantener y recordar las raíces cristianas de Europa. Desde su mismo nombre, Benito, que con su red de monasterios unió Europa bajo el cristianismo y por eso es considerado el patrono de este continente, hasta los incansables viajes del Papa Benedicto por países europeos, porque mayormente la cantidad de países que visitó Benedicto fueron europeos, porque se interesaba por la cultura europea, no porque no quisiera otras culturas, evidentemente, pero sabía de la crisis y del fundamento que tenía la cultura europea. Benedicto no cesaba de recordarles a los obispos en cada visita ad limina que insistieran en este punto. Su solicitud y reclamo era una voz autorizada que hacía las veces también de miembro de esta resistencia a la cual nos hemos referido recientemente. Cito un texto de Benedicto en su discurso a los participantes de la Jornada de Estudios sobre Europa, jueves 30 de marzo del 2006. Decía el Papa Benedicto entonces: en la actualidad, Europa debe afrontar cuestiones complejas de gran importancia como el crecimiento y el desarrollo de la integración europea, la definición cada vez más precisa de una política de vecindad dentro de la Unión y el debate sobre el modelo social. Para alcanzar estos objetivos será importante inspirarse con fidelidad creativa en la herencia cristiana que ha contribuido en gran medida a forjar la identidad de este continente. Valorando sus raíces cristianas, Europa podrá dar una dirección segura a las opciones de sus ciudadanos y de sus pueblos y fortalecerá su conciencia de pertenecer a una civilización común, alimentando el compromiso de todos de afrontar los desafíos presentes con vistas a un futuro mejor. No podemos ser ingenuos en esto y negar que el actual pontífice no concuerda con esta visión eurocentrista y desde su visita a la isla de Lampedusa, quizás el portal de entrada más significativo de los inmigrantes al continente, no ha cejado de recordar que se mantengan las puertas abiertas y que los inmigrantes tienen mucho que ofrecer. No es ya la misma voz que resuena, la del Papa emérito, recordando que Dios ha asignado, como dijo una vez, un papel determinante en la expansión de la fe cristiana en el continente europeo. No podemos decir que es la misma actitud cuando el actual pontífice afirma, como en el 2016, en una audiencia pública con refugiados, y cito al actual pontífice: muchos piensan que es mejor que se queden en su tierra. Ellos han sufrido tanto, son nuestros refugiados. Pero muchos se consideran excluidos. Por favor, son nuestros hermanos. El cristiano no excluye a nadie y le ofrece un lugar a cada uno. Dejen venir a todos. Fin de la cita. Por esto, la Iglesia, que es la luz que ilumina a los pueblos y que como madre alimenta la sed de verdad de estos, permitiéndoles expresar su cultura por medios muchos más excelentes, es hoy en día
en la mayoría de sus prominentes pastores, causa de confusión y perplejidad, no solo para los fieles, sino para aquellos que valoran su voz y su consejo. La Iglesia, rendida a los pies del mundo, dejándose educar por éste y escuchándolo para saber qué debe ella misma hacer, renunciando, como se dijo lamentablemente una vez más, a la condena de la corrección, sino recurriendo a la medicina de la misericordia, administrada ciertamente por ojo mocho, no solo no ilumina, sino que contribuye al caos reinante, tampoco aportando una solución concreta al problema. Si la Iglesia de Europa y la cultura sin la Iglesia, Europa y la cultura no se salvarán. No solo escatológicamente digo esto, sino civil y políticamente, artística y tecnológicamente, porque no habrá quien sepa dirigir todos los bienes que se pueden producir. Por esto no se puede renunciar a ella en esta tarea. Pero, ¿cómo hacer entonces? La tarea ciertamente es abrumadora y se cierne un panorama negro cargado de nubarrones amenazantes, pero, como creo al menos yo, como dijo el arzobispo Fulton Sheen en su momento, esta tarea nos queda a nosotros. Cito a Fulton Sheen, arzobispo de Nueva York, de uno de los barrios, de una de las partes de Nueva York, Newark creo que era. ¿Quién salvará a la Iglesia? No penséis en los sacerdotes, no penséis en los obispos, os toca a vosotros, laicos, os toca a vosotros recordarles a los sacerdotes que sean sacerdotes y a los obispos que sean obispos. Fin de la cita. Y entonces, ¿cómo hacerlo? No voy a dar aquí soluciones que deban implementar como los pasos a seguir en el armado de un producto de acuerdo a un instructivo, ¿no es cierto? Pero sí nombrar algunos elementos que no pueden dejar de estar presentes de alguna u otra manera. Entonces, por lo que hemos dicho, la fe cristiana, porque es el apoyo en el Dios verdadero. No hay cultura que pueda llegar verdaderamente alto y que a la vez humanice verdaderamente si no tiene la verdad misma en su centro. Segundo, hay que reconstruir el orden social, en el que se jerarquicen los actores de la sociedad y donde se manifiesten las responsabilidades de cada sector para convivir con armonía. En este sentido, el papel que juegan lo que antiguamente llamábamos nobleza y que hoy son élites financieras, deben ser cambiadas por élites tradicionales, como decía Plinio Correa de Oliveira. Es decir, entendidas como tradicionalmente se las comprendió. Una clase preparada, educada, con valores y una capacidad económica que acompañe el poder de sus realizaciones y que afinquen su señoría en la responsabilidad de su lugar en la sociedad. Se hace necesario entonces la vuelta del papel del mecenas, no solo en el arte, sino en toda actividad que sea verdaderamente cultural para la ciudad, en lugar de la actual filantropía al estilo de Bill Gates. Tercero, con urgencia se requiere que la familia sea más que nunca taller de virtud y generadora de una mentalidad crítica que permita pasar la antorcha de estas genuinas preocupaciones a nuestros hijos, generando fuertes alianzas que consoliden un escudo entre las familias que deben habitar espacios y actividades honestas, sanas y formativas que se abran a gestación de elementos culturales auténticos. Cuarto, nosotros en Argentina debemos hacer el esfuerzo por crear una síntesis de nuestra propia cultura con los valores de nuestra tradición hispana, criolla y católica, y la cultura de los pueblos, migrantes. Porque si no, nos va a suceder semejantemente como pasa hoy en Europa. Y finalmente, un factor más de carácter práctico es la manifestación en la medida de nuestras posibilidades en cada acto o marcha que se haga. Somos nosotros los que debemos deconstruir esa irrealidad que se nos plantea hoy, es decir, usando las técnicas del enemigo, ¿no es cierto? Y con sólidos argumentos, pero a la vez con un valor fundamental, la parresía. Parresía es una virtud que implica decir la verdad a pesar de las consecuencias y oír la voz. Yo creo que Camus, Millet, Zemmour, el Papa Benedicto y muchos de los actores que estuvieron hoy presentes por medio de esta exposición son modelos en ese sentido. Está bien, tenemos que tener la inserción, pero sin esa parresía, sin esa capacidad de jugársela, teniendo las cosas previamente claras, va a ser imposible. Bueno, muchas gracias.
¿Se apagó esto? ¿No apagó? Muchísimas gracias. No, de nada, muy bueno. Estará acá. Está bien. ¿Qué pasa?